Siempre reconoceremos a Porsche por su 911, un deportivo con más de media década de vida que ha significado prestaciones y sobre todo evolución. Pero lo último de la firma de Stuttgart no es un deportivo al uso, sino una berlina coupé que no consume una sola gota de combustible. Un movimiento complicado para una marca que ya generó controversia al pasar su 996 a la refrigeración líquida a finales del pasado siglo. Y su nueva creación se enfrenta a un problema similar: convencer a una legión de puristas que los eléctricos son el futuro. A mí tampoco me entusiasman. Tengo la sensación de que, probado un eléctrico, probados todos. La diferencia es que ahora hay un Porsche eléctrico. Este es el Porsche Taycan, el primer eléctrico de la marca de Stuttgart que he venido a probar a Ámsterdam. Y no he venido a Ámsterdam por ninguna casualidad, y es que Porsche está haciendo un tour por toda Europa de más de 6.000 kilómetros y recorriendo un total de 9 países, y yo voy a hacer una ruta entre Ámsterdam y Luxemburgo, una ruta de casi 700 kilómetros para descubrir si este Taycan es un coche para viajar y, sobre todo, si no ha perdido la esencia Porsche. Vamos a verlo. No cabe duda de que Porsche se ha inspirado en el Panamera para crear un Taycan que en realidad es algo más pequeño, incluso más pequeño que su principal rival, el Tesla Model S. Lo mejor de todo es que su diseño es calcado al Mission E, el prototipo del que deriva y del que recibe prácticamente todo, incluidas las llantas bicolor de mismo nombre. En cualquier caso, aporta un toque innovador, principalmente en el frontal. No es un simple morro de 911 colocado en otro coche. Por ejemplo, las luces van integradas en el diseño de las tomas de aire, encargadas principalmente de redirigir el flujo de aire para reducir la fricción. Consigue así un coeficiente aerodinámico mínimo de 0,22. La silueta es la de una clásica berlina coupé, con una caída que, si nos descuidamos, nos hace confundirlo con algo más deportivo. A ello ayudan las manetas enrasadas, que emergen al abrir el coche, como en el 911, las enormes branquias laterales o las famosas y abultadas caderas, que todo Porsche que se precie debe exhibir. Y llegamos a una zaga muy particular, especialmente para tratarse de un Porsche. Es muy reconocible porque recoge todos los atributos de los últimos lanzamientos de Porsche. Se parece mucho al Panamera, pero también al nuevo 911. Y me refiero, por ejemplo, a esta especie de luz única con una tira LED que une ambos faros de lado a lado y que va a hacer reconocible este Porsche Taycan por la noche en cualquier lugar del mundo. Luego además tenemos otros detalles, como por ejemplo esa línea de cintura tan alta que, bueno, culmina aquí en este spoiler que es retráctil según la velocidad o el modo de conducción que hayamos seleccionado, y otro detalle como por ejemplo el nombre, Taycan Turbo. Sí, Porsche utiliza sus denominaciones clásicas de Turbo y Turbo S, ya lo vimos cuando os expliqué todo acerca del nuevo Taycan, en un modelo que es completamente eléctrico, por lo tanto no hay turbo, por supuesto que no. Eso sí, lo que hay es toneladas de potencia. Hemos conducido tanto el Turbo de 625 caballos como el Turbo S de 625 caballos. No me he equivocado, realmente los dos dan exactamente la misma potencia. Lo único es que con diversas funciones, como el overboost, es decir, cuando el coche en momentos determinados se pone a plena potencia, no dan la máxima anunciada de 680 para el Turbo y de 761 para el Turbo S, que es el que estoy conduciendo ahora mismo. Son dos coches verdaderamente iguales, es decir, en el día a día, en una conducción completamente normal, habitual, cotidiana, funcionan de la misma forma. Es verdad que hay diferencias en el hardware, no son exactamente el mismo coche a nivel mecánico, pero realmente las diferencias entre uno y otro a nivel usuario, conduciendo en el día a día, no se notan en absoluto. Sí se notarán, evidentemente, en el crono, sí se notarán en el circuito y, por supuesto, algo en sensaciones para, de verdad, el sentido, el que de verdad puede diferenciar lo que es hacer el 0 a 100 en 0,4 o 0,5 segundos más o menos.
A nivel técnico, pues es bastante sencillo y muy habitual, muy similar a lo que vemos en otros eléctricos de la competencia. Es decir, un motor delantero de menor potencia, un motor trasero de mayor potencia. En este caso, ambos giran a un máximo de 16.000 revoluciones por minuto, pero la diferencia principal entre este Taycan y el resto de eléctricos en el mercado es que este tiene una caja de cambios en el eje trasero. Son dos velocidades. La primera para mayores aceleraciones y la segunda para reducir el consumo. Ojo, no significa esto que siempre utilice las dos velocidades para moverse. De hecho, suele emplear la segunda, es un desarrollo más largo, para ahorrar combustible, batería en este caso, pero según el modo de conducción va a emplear uno o dos motores, incluso, es decir, podemos estar hablando del primer Porsche de tracción delantera, si se puede llamar así, puede estar usando uno o dos motores, o ambos a la vez, o una o las dos marchas. Es decir, por ejemplo, en modo normal, como voy ahora mismo, va a emplear únicamente la segunda marcha, pero por ejemplo, si vamos en Sport Plus, siempre va a salir en primera marcha para darnos una aceleración mayor. Y ahora viene algo bastante curioso y en lo que se nota mucho este cambio de marchas, porque realmente en la vida, o sea, en una conducción cotidiana, la verdad es que no se nota, es algo súper suave, no se nota en absoluto. También, como os digo, son dos marchas y suele emplear la segunda prácticamente siempre. ¿Qué ocurre? Pues que tiene esto un sistema que llama Porsche Sport Sound, que es básicamente un sonido simulado, que yo cuando hablaba con los ingenieros me decían que, bueno, yo preguntaba por qué no habían intentado simular el motor de combustión a través de los altavoces. Me decían que no, casi enfadados, que no, que esto era un eléctrico, no había ningún sentido para hacer eso. Sin embargo, hay un sonido simulado que está basado en no sé qué, en una nave espacial, no lo sé, es un sonido eléctrico que lo llaman ellos. Es bastante atractivo en el sentido de que no molesta y además se puede desactivar, se activa solo en modo Sport Plus, pero bueno, no molesta y bueno, a lo mejor en conducción deportiva nos puede implicar un poco más en la conducción, pero en ese instante en el que está funcionando el sonido deportivo es cuando notamos el cambio de marcha, lo cual es bastante interesante en un eléctrico porque no estamos acostumbrados a que tengan marchas, se nota ese cambio, ¿no? ese impasse entre marcha y marcha, que la verdad es bastante curioso. Por lo demás, bueno, batería de grandísimo tamaño colocada en el piso. Como ya os he explicado en otras ocasiones, utiliza un sistema eléctrico de 800 voltios que, entre otras ventajas, tiene dos realmente. Una es que al utilizar un sistema de mayor voltaje emplea menor cantidad de cables para transferir toda esa energía, por lo tanto se calienta menos todo el sistema y además ahorra peso. Y por otro lugar está la carga rápida. Este coche es capaz de cargar hasta 270 kilovatios de potencia. Nosotros lo hemos cargado en un cargador de Ionity y, bueno, sí, cargada a 270, podemos hacer de un 5% a un 80% de la batería en tan solo 22 minutos, por lo tanto es muy interesante. Como bueno, ya más adelante os explicaré, en España Ionity pues todavía no ha despegado del todo, lo va a hacer, ahora os cuento un poco sobre ello, pero tiene esa ventaja, podemos cargar verdaderamente rápido. Y además, al no calentarse tanto el sistema, podemos aprovechar mucho mejor toda la potencia de forma constante, por ejemplo en circuito, de forma que el rendimiento de los motores eléctricos y de la batería no decrece y tenemos siempre una potencia pues lineal, no tenemos un coche que corra menos al cabo de unas cuantas vueltas porque el sistema está saturado. Más cosas, pues por ejemplo el freno regenerativo, hablando de la carga de la batería. Es un freno regenerativo bastante innovador, no en su funcionamiento, pero sí en la forma en la que es capaz de recuperar la energía en la deceleración, y es que puede generar más de 300 caballos de deceleración, lo cual es bastante más que cualquiera de sus rivales. Y además tiene tres modos de funcionamiento. En modo normal, realmente cada vez que arrancamos el coche se desactiva. Porsche, le hemos preguntado a los ingenieros, no ha querido hacer ninguna función one pedal muy típica de los eléctricos, es decir, que no se conduce con un solo pedal.
pero sí podemos activar una cierta regeneración que sinceramente me parece muy suave y mucho más agradable que prácticamente cualquier otro eléctrico en el mercado. Además, el tacto del freno está bastante bien conseguido, tiene algo de recorrido muerto al principio, pero está bastante bien conseguido. Y luego tenemos un modo automático que, según las condiciones del tráfico, de la vía, la lectura de la señal de tráfico de velocidad o incluso de las indicaciones del navegador, pues emplea más o menos regeneración, de modo que se aprovecha mejor la batería. Por cierto, hablando de autonomías, el Taycan Turbo da una autonomía mayor, sencillamente no tanto por la potencia, sino sencillamente porque ya de serie viene con unos neumáticos un poco más pequeños, por lo tanto su autonomía máxima es mayor, de 450 kilómetros, y este Turbo S tiene una autonomía máxima de 416 kilómetros. Nosotros, bueno, tampoco te quiero hablar demasiado de autonomías como tal. Es verdad que hemos rodado un poco más con el Turbo y me parece muy fácil hacer los 350 kilómetros, están garantizados, los 400 también, a un ritmo sencillo. También es cierto que ahora mismo los países en los que estamos, entre el tiempo que nos está haciendo y que, bueno, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo no son desde luego el paraíso de la conducción deportiva, por lo tanto hemos ido a una velocidad bastante estable por autovía, que tampoco es el mejor escenario para un eléctrico porque no recarga, pero hemos conseguido una autonomía en el turbo alrededor de los 400 kilómetros sin el mayor esfuerzo. Este Turbo S tiene algo más de consumo. Hablando de cifras precisamente de consumo, el turbo nos ha hecho alrededor de 21 kilovatios hora cada 100 kilómetros y este está alrededor de los 23, un poquito más, pero bueno, por las condiciones que os digo. Así que ahora dejadme que os hable un poquito de la batería, porque vamos a un cargador Ionity a meterle un buen chute al coche de 270 kilovatios. Su batería de 93,4 kWh totales se puede recargar a diferentes velocidades, desde una lenta en un enchufe doméstico con la que tarda más de 2 días en rellenar, hasta una carga ultra rápida de 270 kW. Es precisamente la que hemos empleado en este viaje, con la que tarda apenas una veintena de minutos en cargar del 5 al 80%. Ojo, que todo depende de la temperatura y de la potencia que pueda proveer el cargador, en este caso de Ionity, pues la potencia máxima no está siempre garantizada. Hablando de esta red, el norte de Europa ya está bien surtido de enganches que permiten recorrer largas distancias sin apenas problemas. Pero en España, por trámites burocráticos, dicho por un representante de Ionity, el tema se está retrasando más de lo debido. En cualquier caso, antes de fin de año ya habrá 3 estaciones rápidas en la península ibérica y llegarán más en los próximos meses. A lo que sumar los turbocargadores que la propia marca está instalando en sus centros. Y esto promete, porque Porsche ya anuncia que su coche está preparado para cargas todavía más rápidas, de hasta 400 kilovatios, con lo que la movilidad eléctrica empezaría a ser ya una alternativa incluso práctica. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de electricidad, de datos y de cómo corre un eléctrico, porque bueno, ya he repetido en varias ocasiones que los eléctricos, prácticamente sea de la potencia que sean, corren mucho y muy bien. Un Porsche es un Porsche y por lo tanto un Porsche es un deportivo, da igual prácticamente cualquiera de los segmentos que hablemos, que cada vez son más. Nos dice Porsche además que este está situado en torno entre el Panamera y el Cayenne en cuanto a tamaño, pero en cuanto a deportividad va mucho más allá. Uno de los detalles más interesantes es que el centro de gravedad, al estar colocadas las baterías en la parte inferior, es inferior el centro de gravedad al 911 y también al resto de toda su gama. Por lo tanto, es un coche que sí se presupone deportivo y que yo creo que lo es. Desde luego, yo creo que la sensación, además entre todos mis compañeros, es que sí, aunque sea un eléctrico, nada más sentarnos respiramos ese ambiente plenamente Porsche. Por lo que os decía, la situación en la que nos sentamos en el habitáculo, en el cockpit, y sobre todo por la dirección, esa dirección tan Porsche, tan directa, tan comunicativa, que no se ha olvidado el equipo de ingenieros de mantener y de generar esa sensación de estar conectado al asfalto. Además, los Taycan van con suspensión neumática de serie, una suspensión adaptativa, que la verdad es que funciona bastante bien porque no tiene ese típico flaneo de las neumáticas,
y además podemos modificar su tarado porque se activa según los modos de conducción. Por lo tanto, tenemos la sensación de que es una metálica normal, pero controla muy bien los balanceos de la carrocería y sobre todo la masa del coche, porque ese es probablemente su peor defectillo, aunque es algo común a todos los eléctricos, y es que pesa más de 2000 kilos, por lo tanto es un coche bastante pesado con muchas inercias. Por suerte, Porsche lo ha pensado antes de fabricar, antes de vender, y ha creado un chasis específico para este coche. No lo comparte con ningún otro modelo, pero sí lo que sí hace es compartir algunas tecnologías que también están presentes, por ejemplo, en un coche muy similar como es el Panamera. Y estoy hablando de la dirección activa en el eje trasero, lo cual hace que este coche, que sí es un poquito grande, pues virtualmente reduzca su batalla. Por lo tanto, es un coche mucho más ágil en curva y que entra mucho mejor en cualquier trazado. Incluso aquí, en un entorno de ciudad, gira mucho mejor, es más fácil, más rápido, por lo tanto es mucho más agradable. Y por otro lado está tanto las estabilizadoras activas, que son de serie en el Turbo S, y que lo que hacen es reducir todavía más ese balanceo cuando activamos los modos de conducción deportivos, dejando el confort, por ejemplo, pues a los largos trayectos de autopista, sin comprometer la integridad o el confort de los ocupantes. Por otro lado, también están los frenos. Nosotros, la verdad, no os voy a mentir, no voy a deciros que he probado su eficacia en las condiciones en las que estamos. Sería mejor hacerlo, por ejemplo, en circuito y sobre todo ver las diferencias entre el Turbo y el Turbo S, puesto que el Turbo lleva el compuesto de carburo de tungsteno, el recubrimiento de carburo de tungsteno en los discos, que nos dice Porsche que aumentan su eficacia durante mayor tiempo, es decir, se les puede castigar un poco más. Y este Turbo S emplea los carbocerámicos, que son un poquito más potentes y sobre todo aguantan mucho mejor un uso agresivo. Insisto, el tacto es bueno, también es verdad que en un 90% de los casos de la conducción diaria usamos el freno regenerativo, por lo tanto, hasta que no realizáramos una buena frenada tampoco íbamos a notar demasiado la diferencia. Entonces, ¿es un verdadero Porsche? Sí, yo creo que se nota como un Porsche. Es decir, es un coche muy deportivo, muy enfocado a la conducción, que divierte. Como digo muchas veces, los eléctricos a mí realmente no me entusiasman mucho, pero tengo la sensación de estar conduciendo efectivamente un Porsche con un motor un poquito distinto, de acuerdo, pero al fin y al cabo un Porsche. La verdad es que dentro sorprende respecto a otros eléctricos porque nos sentamos en un puesto de conducción bastante bajo, y digo respecto a otros eléctricos porque en general al tener la pila justo debajo del piso suele subir todo, incluso el diseño es un poco diferente, el diseño global del coche, y solemos estar un poquito como más elevados. Aquí en este Porsche Taycan la verdad es que cuando nos sentamos hay que sentarse, hay que tirarse abajo, es un coche bajito y además vamos muy bien integrados en el puesto de conducción. Es prácticamente lo mismo que ir conduciendo a los mandos de un Porsche 911. En cualquier caso, el 911 pues recuerda prácticamente todo, incluso Porsche ha trabajado en mantener esa disposición interior clásica de Porsche. Tampoco hay ninguna floritura, todo es muy horizontal. Sí que hay algunas diferencias, como por ejemplo la pantalla digital, que es de serie, y esta consola central tan abultada, con un hueco aquí que la verdad está muy mal aprovechado porque no tiene ninguna forma de, por ejemplo, proteger el móvil de que se vaya en las curvas. Tampoco hay carga inalámbrica, es un poco extraño este hueco que hay aquí, pero bueno, nos da acceso a una pantalla que también es de serie, en la que podemos introducir direcciones de forma táctil o incluso controlar el navegador. Y es que las pantallas lo son todo en el Taycan, todas ellas de excelente calidad, destacando la instrumentación. Es una pantalla curva de 16,8 pulgadas, que imita el cuadro ancho de un 911 clásico. Incluso integra algunos controles en sus extremos. La calidad es excelente, la personalización también, y además no hay reflejos ni brillos incómodos, sea cual sea la intensidad de la luz ambiente.
Menos intuitivo es todo el apartado multimedia, su punto claramente más negativo. Obliga a usar hasta 2 pantallas para simplemente controlar el climatizador. Incluso los aireadores renuncian al clásico control integrado y obliga a los pasajeros a dirigir el chorro mediante la pantalla. Una idea que ya estrenó el Model 3 y que no es tampoco uno de sus mayores aciertos. Por suerte se integra elementos interesantes para este coche eléctrico, como un mapa que muestra los destinos posibles según la autonomía, un navegador que tiene en cuenta los puntos de recarga en la ruta o un menú específico de carga que da acceso a diferentes configuraciones predeterminadas para sacar el mayor partido a la batería. La única pantalla opcional es la del copiloto, que prácticamente replica la multimedia principal y permite al pasajero controlar la radio, el navegador o simplemente ver el cuadro de mandos casi como lo hace el conductor. Y la verdad, impresiona ver desde el puesto del copiloto cómo sube la velocidad en un vehículo que acelera de 0 a 100 en el entorno de los 3 segundos. Por lo demás, un aspecto muy Porsche y una calidad a la altura donde la personalización queda a manos del cliente. Además, para los más eco, propone tapicerías realizadas con materiales reciclados, que siendo sinceros tampoco desmerecen en un vehículo de lujo en el que casi por naturaleza esperamos las mejores pieles y los materiales más nobles. Al fin y al cabo, el Taycan es un coche bastante habitable y hasta cierto punto familiar. Evidentemente Porsche se centra más en el aspecto deportivo, pero aquí detrás la verdad es que se cabe bastante bien. Igual que os dije, la primera vez que nos acercamos a este Taycan, la verdad es que se entra muy bien a las plazas traseras a pesar de esta caída de techo que efectivamente limita bastante la altura para la cabeza. Yo, como siempre digo, soy pequeño, por lo tanto voy perfectamente aquí, además muy bien enganchado en los asientos traseros, pero sí es verdad que personas a partir del 1,85 pueden tener algo de problemas. En cualquier caso, yo os digo, el acceso es cómodo, tenemos otros elementos de confort como un apoyabrazos con portabebidas o incluso una climatización independiente para cada uno de los pasajeros traseros. Por cierto, esto es una versión de 4 plazas, pero Porsche también nos ofrece una de 5. En definitiva, un coche que la verdad, se viaja bastante bien aquí detrás. Bueno, pues tras haber recorrido una buena suma de kilómetros con este Porsche Taycan, hemos probado tanto la versión Turbo como la versión Turbo S. La verdad es que bueno, las respuestas a esas preguntas con las que comenzaba este vídeo están más que claras. ¿Es un coche para viajar? Desde luego que sí. La única limitación, evidentemente, es la red de recarga eléctrica. Por supuesto, aquí en el norte de Europa, de hecho, la ruta va siguiendo una red de cargadores Ionity que bueno, es muy fácilmente reconocible a nivel europeo porque cada vez más marcas son las que están invirtiendo en esta red de recarga, entre ellas Porsche, y la verdad es que es muy fácil de este modo recorrer pues, grandes distancias. Como ya os digo, hemos recorrido en torno a los 700 kilómetros con un eléctrico de una forma sencilla. El problema viene que, bueno, pues un poquito por debajo de los Pirineos, en España, pues todavía no tenemos en activo ninguna red de carga Ionity. Sí es verdad que se están construyendo 3 ahora mismo que para finales de año deberían de estar ya activas, y además se están esperando en torno a 40 para el año que viene en lo que es España y Portugal, en la península ibérica. Por lo tanto, esto en el corto plazo o incluso en el medio va a ser un problema del pasado. También hay que entender que Porsche no nos vende este Taycan como primer coche, como primera opción de compra. También es verdad que nos lo vende como un coche de ciudad. No entendemos muy bien aquello de rondar los 700 caballos para la ciudad, pero bueno, ahora mismo la movilidad eléctrica también es verdad que va por esos derroteros. En cualquier caso, la otra pregunta, que a mi juicio es todavía más importante, es si este Taycan es un verdadero Porsche. Lo es, desde luego que lo es. Ha cambiado un poquito mi filosofía, aquella que os decía de que, bueno, una vez probado un eléctrico, probados todos. Sí, es verdad, todos los eléctricos funcionan más o menos igual. ¿Por qué? Pues porque su forma de entregar la potencia es muy similar. Tengan más o menos caballos, la forma es muy similar, es instantáneo, corren muchísimo, y este coche con 700 caballos, más de 700 en el caso del Turbo S, pues corre más que de sobra. No me puedo imaginar a alguien que le pueda faltar potencia. Es verdad también que en los próximos meses van a llegar más versiones de este Taycan con motores un poquito más de este mundo, versiones más asequibles y además también de tracción trasera, únicamente tracción trasera. Ahora mismo solamente están los Turbo S de tracción total. Por lo tanto, una gama completa que no va a ser simplemente un eléctrico dentro de la gama Porsche, sino un eléctrico con una gama
de motores eléctricos en la gama Porsche, que es algo muy interesante, una apuesta muy fuerte por parte de Porsche y que, por cierto, puedes comprar ya está a la venta a partir de 155.500 euros aproximadamente para esta versión turbo. ¿Recomendable? Sí. Como siempre digo, un eléctrico no es para todo el mundo y menos con este precio, pero si tienes un lugar donde cargar y evidentemente no es tu primer coche, me parece una opción absolutamente sensata. Es un coche cómodo, es un coche que corre y además que tiene un estilo muy personal que gira muchísimos cuellos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras pruebas o ninguno de nuestros contactos. Nos vemos en la siguiente.